Mi nombre es Henry Andrade, soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. En la clase de hoy de Fundamentos de Electrónica vamos a hablar sobre redes de conmutación de transistores bipolares de unión. Bien, los transistores bipolares de unión, los BJT, pueden ser utilizados como interruptores. Esto quiere decir que yo puedo aprovechar el modo de operación, los modos de operación que tiene el BJT de corte y saturación para hacer que la salida del transistor se comporte como un interruptor. Por ejemplo, en la parte superior observamos un BJT donde la corriente de colector de saturación está circulando de colector a emisor y observamos que se polariza el transistor de colector emisor de esta manera. En este caso, cuando hay una señal en la entrada y circula corriente a través del circuito, podríamos asumir que el interruptor está cerrado. Esto teóricamente significa una resistencia cercana a los 0 ohm. De otra parte, cuando el interruptor está abierto, podríamos representarlo con un circuito abierto, es decir, una resistencia cercana a un valor infinito. Uno de los circuitos más comunes que se utilizan para hacer que el BJT funcione como interruptor es un circuito inversor. Veamos cuál es la configuración. Inicialmente observamos que el BJT está configurado como emisor común. Vemos que tiene una resistencia en la base, una resistencia en el colector y la salida de este circuito está en el colector. No hay resistencia del emisor, no hace falta en este caso. Como vamos a estar operando en la recta de carga entre los extremos de esta, entre corte y saturación, no hace falta ninguna resistencia que compense la posición del punto Q en la recta de carga. Bien, analicemos en este caso, por lo general, cuando yo trabajo con un BJT como interruptor, siempre lo que necesito es que el transistor esté apagado o encendido en un momento determinado. Vamos a analizar el caso en el que la entrada es una señal cuadrada de valor 5 volts en el momento cuando está encendido y 0 volts cuando está apagada la señal. Esta señal ingresa a la base, dado que el transistor funciona como una fuente de corriente controlada por corriente, necesito esta resistencia para polarizar el transistor. A través de esa resistencia va a circular una corriente de base. La salida, la malla de salida de este circuito tiene la fuente de 5 volts. En este caso son 5 volts, pero esto depende del tipo de aplicación que estemos trabajando. Esta resistencia del colector, por ejemplo, se calcula con el objetivo de dejar pasar en la malla de salida la corriente suficiente para la carga. Veamos qué sucede. Si yo pongo un osciloscopio en el colector para observar cuál es la salida, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Observemos. En un momento inicial, cuando la entrada es 0, el transistor va a estar trabajando en la zona de corte. ¿Por qué? Porque yo no logro polarizar la juntura del emisor. ¿Sí? 0 volts, no puedo polarizar la juntura del emisor en directo y por lo tanto el transistor va a estar en corte. Si el transistor está en corte, colector emisor se comporta como un interruptor abierto, es decir, la tierra queda desconectada de este punto y el colector, por lo tanto, va a quedar conectado a través de esta red a 5 volts. Por eso en ese instante de tiempo yo en el colector voy a medir una tensión de 5 volts, que es la fuente que estoy obteniendo acá. De igual manera me puedo dar cuenta que si el interruptor está abierto, no hay corriente circulando a través de la malla de salida. De otro lado, cuando yo a la entrada aplico una señal de 5 volts, hago que circule una corriente a través de la base, porque 5 volts son suficientes para polarizar esta juntura de base emisor, circula una corriente por la malla de entrada, esto hace que el interruptor se cierre
y va a circular una corriente a través de la malla de salida. Al cerrarse el interruptor aquí, esto, lo habíamos dicho teóricamente, se comporta como un corto. Lo que hace es conectar este punto de prueba directamente a tierra. Por lo tanto, a la salida en este punto, que es en el que estoy midiendo, voy a observar 0 volts. Nuevamente, el resto de la señal de entrada, cuando está en 0 volts, voy a observar una salida de 5 volts. Si graficamos la recta de carga de este circuito, nos vamos a dar cuenta, por un lado, que la corriente de colector de saturación es de 6.1 mA. ¿De dónde sale ese cálculo? Pues sabemos que en este caso estamos tomando, para el caso de que el transistor está saturado, voltaje colector emisor igual a 0. Entonces, la corriente de colector en la malla de salida en saturación va a ser igual a 5 volts dividido la resistencia de colector, que son 820 ohms. Ustedes pueden verificar que esos son 6.097 mA. Esa será nuestra corriente de saturación. Esta gráfica, el valor es aproximado, 6.1 mA, corresponde, como decíamos antes, a la corriente máxima que puede circular por el circuito. Ojo que estamos asumiendo que la tensión colector-emisor es de 0 volts, cercana a 0 volts. En la realidad, antes habíamos explicado que este valor podría acercarse a los 0,2 volts. Bueno, en casos de cálculos teóricos podemos asumir este valor como 0 volts. De otro lado, para cuando el transistor está en corte, observamos que el punto de corte corresponde al valor de la fuente. Como es de imaginarse, en este caso el circuito va a estar trabajando únicamente en estos dos puntos, en saturación y en corte. No va a trabajar en la zona activa porque lo estamos utilizando como un interruptor. También podemos observar que la corriente de base necesaria para saturar al transistor es 50 microamperes aproximadamente. ¿Eso qué significa? Significa que yo debo garantizar que en la malla de entrada debe circular una corriente de base aproximadamente de 50 microamperes o más. Ya vamos a ver este tema. Para el diseño de un circuito inversor, como el que acabamos de ver, necesitamos los siguientes datos. La corriente de colector, cuando el transistor está en corte, cuando estamos trabajando en corte, debe ser igual a 0. Es decir, cuando la juntura entre base y emisor no está polarizada en directo, por lo tanto asumimos que la corriente de la base es igual a 0 y la corriente de la salida va a ser igual a la corriente de colector emisor cuando la base está abierta, y eso es igual a 0. En este caso, la tensión entre colector y emisor en corte va a ser igual a la tensión de la fuente. Eso es bastante importante. Cuando estamos en saturación, cuando llevamos al transistor al otro extremo de la curva, de la recta de carga, vamos a tener que la tensión entre colector y emisor va a ser igual a 0. Sabemos que en la realidad esto se aproxima a 0.2 volts, pero por facilidad en el cálculo se toma 0 volts. Es muy cercano a la realidad. Y en este caso, en saturación, vamos a tener que la corriente de colector es igual a la corriente de colector de saturación, que para este circuito en particular va a ser igual a VCC dividido RC. Esa es la máxima corriente que puede pasar por la malla de salida de este circuito. En el ejemplo que estamos analizando, cuando yo tengo a la entrada 5 volts, el transistor se encuentra encendido, el interruptor se cierra, pero para lograr eso yo debo asegurar que en la malla de salida circule la corriente de saturación. Y como lo decíamos en nuestro ejemplo, tengo que asegurar una corriente de base con un valor mínimo. En el caso donde veíamos la gráfica eran 50 microamperes.
podemos observarlo aquí, necesitamos que en la base hayan mínimo 50 microamperes para asegurar que el transistor esté saturado. ¿Cómo logramos eso? Bien, en el libro nos hablan de una corriente de base máxima. Yo creo que este término lo podríamos mejor mencionar o nombrar como una corriente de base mínimo. ¿Por qué? Porque es el valor mínimo que se necesita para lograr saturar el transistor. De hecho, si yo pongo un valor mayor a este, de todas maneras aseguro la saturación del transistor. ¿Cómo lo calculo? Yo conozco cuál es la corriente que quiero que circule a través de la malla de salida, que esa va a ser la corriente de colector de saturación, la divido entre el beta del transistor, el factor de ganancia de corriente. Y por lo tanto, la corriente de la base debe ser mayor a ese término. Para el ejemplo anterior, si nosotros hacemos el cálculo para este circuito de cuál es la corriente de base que circula por este circuito, veamos cómo serían los cálculos. Tengo que aplicar esta malla, la malla sería, voy a hacer los cálculos por acá, sería menos 5 volts más la tensión que cae en la resistencia de la base más la tensión base emisor es igual a 0. Por lo tanto, la corriente de la base va a ser igual a la fuente, la señal de entrada, que es esta de aquí, menos la tensión base emisor dividido la resistencia de la base, que es de 68 kilo ohm. Eso da como resultado aproximadamente 63.23 microamperes. Como ustedes pueden darse cuenta, el valor que se requería para lograr la saturación era un mínimo de 50 microamperes, ¿cierto? Entonces, si yo aplico más de 60 microamperes en la base, lo que estoy logrando es que el transistor se sature y llegue a este punto. No puede llegar a dar más de ese valor. Ese es el valor máximo en la malla de salida. ¿Por qué? Porque la corriente está limitada por la fuente que yo tengo en la malla de salida y por la resistencia de colector. Entonces, al hacer circular una corriente superior a los 50 microamperes, lo único que estoy haciendo es asegurando que el transistor llegue a la saturación. Si realizamos el cálculo de cuál debería ser la corriente de base mínima para este circuito, nos damos cuenta que sería aproximadamente los 6.1 mA que deben pasar, que es la corriente de saturación, dividido el beta, que es 125. Eso nos da aproximadamente este valor. Por lo tanto, podemos considerar que es una corriente de base mínima, porque de hecho en el ejercicio se aplica un valor de 63 microamperes a la base y con esto se logra que el transistor entre en saturación. Hablando ya de términos reales, no encontramos valores de 0 ohm para el caso de cuando el interruptor está cerrado, cuando el transistor actúa como un interruptor cerrado, pero se pueden lograr valores de corriente de saturación muy pequeños y valores de tensión colector emisor muy pequeños. En este caso, por ejemplo, tenemos 0.15 volts y la corriente de colector de saturación 6.1 mA nos va a dar una resistencia entre colector emisor de 24.6 ohm. ¿Sí? En corte, la corriente teórica tendería a ser infinita, pero sabemos que de todas maneras va a circular una corriente pequeña a través del colector y esto nos da ya en la realidad una resistencia cercana a los 500 kilo ohm, que es grande pero no llega a ser infinita. Bien, vamos a realizar un ejemplo con el fin de poner en práctica los cálculos que debemos realizar para diseñar esta red de conmutación.
Bien, me dicen los datos que debo asegurar una corriente de saturación, es decir, una corriente máxima por la malla de salida de 10 mA, corriente circulando a través de esta resistencia de 10 mA, y para eso voy a utilizar una señal de control que está entre 0 y 10 volts. Para la parte de corte no me debo preocupar porque ya sé que cuando aplico 0 volts a la entrada no va a existir corriente a la salida, eso es suficiente. Bien, entonces si tengo la corriente de saturación 10 mA, yo sé que la corriente de colector de saturación es igual a BCC sobre RC, entonces de aquí yo puedo despejar RC, que va a ser igual a 10 volts, que es el BCC, dividido 10 mA. Esto me da un RC de 1 kilo ohm. Listo, tengo calculado RC de 1 kilo ohm. Ahora, yo tengo que garantizar una corriente de base. Y esa corriente de base, va a existir una corriente de base mínima y una corriente de base que yo voy a elegir después de hacer los cálculos. Veamos, ¿cuál va a ser la corriente de base mínima que tengo que garantizar? Va a ser igual la corriente de saturación de colector dividido el valor de beta. Para este caso, eso nos da como resultado 40 microamperes. Aquí viene otra cosa importante. Este es el valor mínimo, el valor de la corriente de base mínimo que se debe aplicar para que se sature. Por lo general, dado que siempre hay variaciones del beta y hay otros elementos que pueden influir en los cálculos que podrían hacer que el transistor no se sature, entonces elegimos un factor de seguridad. Yo siempre recomiendo entre un 20 y un 30% del valor de la corriente mínima. ¿Qué significa eso? Que podemos escoger la corriente de base un 20% mayor al valor de la corriente mínima que nos dan en los cálculos. Si utilizo un 20%, eso me va a dar una corriente de colector de base de 48 microamperes. 8 microamperes sería el 20% de 40, por lo tanto la corriente de base sería de 48 microamperes. Utilizando ese valor como la corriente de base, calculo la resistencia RB, que sería RB va a ser la tensión que cae en ella, que sería BI, menos la tensión entre base y emisor, porque está en la malla de entrada, dividido la corriente que pasa a través de ella. Y esto me da 193.75 kilo ohm. ¿Ok? Esta resistencia de acá está calculado con el valor de los 40 microamperes. Eso significa que yo podría utilizar esta resistencia siempre y cuando esté seguro que no va a haber ningún parámetro que pueda afectar el comportamiento del transistor, porque si el beta disminuye un poco, entonces esa corriente ya no va a ser suficiente para saturar el transistor. Por lo tanto, es recomendable utilizar este factor de seguridad. De esa manera yo garantizo que el transistor va a estar saturado. Una cosa muy importante que hay que decir es que no es necesario que el valor de la señal de entrada sea el mismo de la fuente de la malla de salida. En algunos casos, yo puedo utilizar, por ejemplo, un microcontrolador como señal de entrada, y ustedes saben que hay microcontroladores que tienen valores de alimentación de 3.3 o de 5 volts, y esos microcontroladores podrían ser la entrada de este circuito. Y
Por ejemplo, podríamos estar utilizando a la salida una carga que podría ser un relé que funcione a 10 voltios, 12 voltios de directa. Eso significa que no es necesario que la señal de entrada sea exactamente la misma que la señal de la malla de salida. Pueden ser diferentes. Lo importante es cumplir con los requerimientos que se piden para este circuito, que es trabajar en la región de corte y saturación. Cuando hablamos de características de conmutación de un transistor, encontramos que para medir esos tiempos de conmutación es necesario tomar entre el 10% y el 90% del valor máximo de la señal. Se encuentran los valores que se deben medir. Bueno, inicialmente encontramos un TD que es desde 0 al 10%. Este es un tiempo de dispersión que tarda el transistor en comenzar a iniciar esta subida rápida. Luego está el TR, que es el tiempo, en inglés sería rise, el tiempo que tarda en subir hasta el 90%, luego se mantiene, y cuando yo apago el, el transistor, cuando quito la señal, aquí sería en este punto, hay un tiempo TS que fíjense que en este caso es bastante largo. Esa S de storage es un tiempo de almacenamiento, y luego un TF, que es un tiempo de caída, falling en inglés, que es el que me da el tiempo de apagado. Entonces el tiempo de encendido es la suma de esos dos tiempos, el tiempo de dispersión más el tiempo de, podríamos decir, elevación, más el tiempo de apagado, que es ese tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída del voltaje. Esos elementos, esos tiempos que uno mide en el transistor, le hacen a uno pensar si el transistor está diseñado para una interrupción, perdón, no una interrupción, una conmutación rápida o una conmutación lenta. Eso me dice las frecuencias mínimas y máximas a las que yo puedo trabajar un transistor sin tener problemas a la salida. Fíjense, por ejemplo, que un transistor de propósito general tiene estas características: tiempo de encendido aproximado de 38 nanosegundos y un tiempo de apagado de 132 nanosegundos. Siempre el tiempo de apagado es mayor que el de encendido. Mientras que un transistor que está diseñado para cumplir esta función, incluso puede trabajar a altas frecuencias, tiene unos tiempos de encendido de 12 nanosegundos y de apagado de 18 nanosegundos. Siempre es una diferencia cuando se trata de trabajar en altas frecuencias. Bien, vamos a hacer este ejercicio, vamos a dejarlo de tarea para que ustedes piensen un poco cómo sería la forma de solucionarlo. En este caso tenemos la carga de nuestro circuito. Lo que vamos a controlar es un LED de potencia. Este LED de potencia tiene estas características: voltaje forward 3.3 volts, la corriente de forward 300 mA, y la señal de entrada que estamos aplicando para conmutar el transistor es una señal de 0 a 5 volts. Bien, por lo tanto nosotros tenemos que calcular el valor de la resistencia RC, tenemos que calcular la resistencia de la base también, y tenemos que elegir un valor para BCC dependiendo de la aplicación. Con la información, con los datos que se dan aquí en el ejercicio, ustedes deben tratar de elegir el mejor valor para BCC para que la energía se disipe en la luz, en la generación de la luz, y no en el calor, en la resistencia, ¿cierto? Ese es como uno de los criterios principales que uno utiliza en ese tipo de aplicaciones. Ese es el primer ejercicio que vamos a dejar de este tema. El segundo ejercicio considera una carga un poco diferente. Esta ya es una carga inductiva. Tenemos un motor de corriente directa que opera entre 9 y 12 volts, donde a plena carga me dicen que él es capaz de consumir 400 mA, sería la corriente que circularía aquí a través de esta malla de salida,
Aquí hay un diodo de protección y lo que hay que hacer es calcular cuál sería el valor de la resistencia de base que hace que este circuito funcione correctamente. Es un transistor NPN, como hay que diseñar, ustedes van a elegir un transistor NPN, van a ver cuál es el beta según la hoja de datos y con eso incluso la beta, que es el factor HFE, el parámetro HFE, y también pueden darse cuenta, fijarse en la hoja de datos a ver si pueden encontrar cuál es el valor de la tensión colector emisor de saturación para que sean más precisos en los cálculos. Ese es el segundo ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en este tema. Bien, ese ha sido el tema de redes de conmutación con BJT. Espero que realicen los ejercicios, espero sus dudas, sus comentarios para que ustedes puedan proceder a solucionar los ejercicios. Muchas gracias por su atención.